producto de una crisis del propio capitalismo, en la lógica del propio capitalismo, que conlleva, sí, que a través de los elementos materiales estos son ya insuficientes, y ante la falta de ellos, o por ejemplo digamos el horizonte que tiene el petróleo, el modelo energético, etcétera, actúan también sobre el modelo de acumulación de capital. En este sentido, lo que estaríamos asistiendo es a un giro importante que nada más voy a resumir diciendo que estaríamos planteando un proceso, digamos, de una convergencia de distintos elementos de contradicción, de distintas, digamos, procesos contradictorios que estarían después en su expresión en términos de las crisis encimándose unos con otros, y digamos, interpretar así la transición entre el modelo y la perspectiva que más o menos está planteando el capitalismo en su fase expansiva después de la Segunda Guerra Mundial, a través de las políticas keynesianas, de la incorporación entonces del elemento del salario como palanca también para la acumulación, etcétera, etcétera, o sea, de la expansión de los salarios, al menos del aumento en los salarios, y la incorporación como consumidores de los propios trabajadores, etcétera. Traerá consigo en la crisis de este modelo una, digamos, una disrupción donde la fuga general actúa en dos de los elementos que he hablado ahora. En el primero y más inmediato, en una reestructuración de la división internacional del trabajo, donde asistimos a fenómenos de desindustrialización en algunos de las áreas de los países centrales, y de una industrialización fragmentada en los distintos países con el modelo maquilador, etcétera. Todo esto, sí, modificación de la existencia de las territorialidades del capital, ya no acotadas a los espacios nacionales, sino en la construcción de un proceso cada día más creciente de lo que Harvey denomina como la territorialización del capital, y dentro de ella explicaría por qué entonces tenemos una vuelta a la acumulación por desposesión en algunos de los casos, como base de este giro de destrucción de capital y de construcción de una perspectiva distinta. En esa perspectiva podríamos decir que vista el despliegue de la fase neoliberal, asistimos a partir de principios de los años 2000 una serie de manifestaciones sociales, que no voy a meter en ellas, muy importantes, que están denotando cómo estas crisis aparecen. Pero hay algunas, digamos, dentro de los ciclos de largo alcance que tendrían que ver con las hambrunas, o sea, con, digamos, los ciclos que combinarán en el largo aliento y en el corto aliento procesos que por un lado tienen una cara de abundancia y por el otro lado se plantean como un proceso de escasez. Y estos coinciden, podríamos decir, en un momento donde convergen diversas crisis, ¿sí? Entre ellas las de corte ambiental, podríamos decir así, que han llevado, si no lo malinterpreto, a plantear Armando Bartra que estamos hablando de una gran crisis. Es una convergencia, pero también por sus dimensiones y por la expresión no solamente de las contradicciones que estarían en el seno de la lógica misma del capital, sino en procesos como este que yo enunciaba en términos civilizatorios, y que estarían hablando entonces también de una crisis de corte civilizatoria que pone en cuestión eso. El problema que tenemos en términos de visibilización de esta lectura de gran crisis y de esta convergencia de crisis es que en 2008 asistimos a la crisis de un fenómeno que venía dándose, ¿sí? Ya con mucha fuerza, que es el de la financiarización de la lógica de la acumulación de capital.
Y en este sentido, este proceso de la burbuja que todos supimos en 2008, de cómo acabaron invirtiendo en casas, en términos, por eso una burbuja sin ningún sentido, sin ninguna vuelta, en un proceso especulativo general, que primero toma esta forma e inmediatamente después toma la forma, digamos, de la especulación con el hambre, porque coincide, ¿sí?, con una falta de alimentos, con un planteamiento para superar la crisis en ese sentido, en términos financieros, de echar a andar una especulación sobre los alimentos, y entonces el traslado hacia los alimentos de este proceso de financiarización, digamos de bursatización, ¿sí?, que estaría hablando de un cambio y un giro en los acentos de cómo se va dando la crisis en este sentido. Entonces hay una coincidencia no solamente de estos procesos del centro de la periferia, sino también de algunos rasgos que van modificando y que tienen que ver también con los procesos políticos que sobre todo Samir Amin trabaja en términos de la hegemonía mundial, y que Immanuel Wallerstein profundiza y habla de la larga crisis y de la pérdida de la hegemonía en términos económicos de Estados Unidos, y de entonces del giro a un proceso de hegemonización compartido, pero hoy con la crisis de la Unión Europea estaríamos hablando de otra dinámica. Termino, perdón, sí, me extendí hasta ahí, tratando de resumir, sí, a veces resulta peor abandonar el script, porque uno se va por distintos lados, pero es el planteamiento que quería yo tirar aquí, no como algo definitivo ni nada, sino como algunas ideas de cómo encontramos un proceso general. Ni siquiera me metí ya en analizar cada uno de estos elementos de crisis, pero cómo ellos referirán entonces a una recomposición que no refiere con urgencia, nada más quisiera para poder amarrar todo esto, en una, digamos, otra vez de la posibilidad y de poner sobre la mesa el que los planteamientos tienen que superar en la larga noche neoliberal, todo, y lo han empezado a hacer en la larga noche neoliberal, el ámbito local, ¿sí?, en el ámbito nacional mismo, y que se presentan dentro de un universal en términos de una lucha internacional y de la afluencia de procesos también de digamos, diversas expresiones de lo que, digamos, los que fuimos educados en otros tiempos, en otras luchas, que hablamos de la internacionalización, ¿sí? O sea, de un internacionalismo también de las fuerzas sociales, una internacionalización de las luchas, y eso un internacionalismo de otro corte. Entonces, en esta perspectiva, hoy día, por ejemplo, en nuestro continente y hacia las luchas campesinas, la afluencia de organizaciones de corte continental y de corte mundial estarían no solamente obedeciendo a buscar cómo resistimos todos juntos, sino a plantearse una estrategia también de corte mundial frente a la lógica de un sistema que tiene este ámbito de existencia, ¿sí?, que es el ámbito precisamente mundial, y que obliga entonces a que de los particularismos de las luchas locales a una construcción, podríamos decir así, de un universal posible, de universales posibles, esto es, de carne y hueso, concretos, construidos socialmente sobre ámbitos culturales, políticos, etcétera, que permitan efectivamente enfrentar en su propia lógica al capital y a atorarle a un planteamiento anticapitalista general, ¿no? Ahí, entonces llegué a mi límite, ya digo, son por un montón de burradas. Aunque sea una pregunta, dice Marta, para evidenciar que eso sí, aunque sea si quieren alguna. Mi pregunta va a lo último que mencionó usted. Estamos hablando de, digamos, que estas diferencias, ¿no?, que hay en el mundo, tanto de países que son centrales y otros que no, periféricos en este caso.
Entonces, dentro de la misma, digamos que, gama de posibilidades de soluciones que se pueden dar, en este caso hablamos, por ejemplo, de sujetos rurales, se habla de soluciones universales posibles, bueno, lo acabo de mencionar, pero ¿cómo se podrán dar sin que afecten a esta misma contextualización, a esta misma diferenciación de asumir soluciones, por ejemplo, Orlando Bartra hablaba de hacer milpa, ¿no? Hacer milpa, ¿no? Como que apropiarse mismo de las condiciones y crear esas soluciones. Si en algún momento dado se habla de soluciones universales, ¿cómo es que no podrían chocar para que en algún momento dado también se puedan convertir en algo semejante a la globalización? Pues nos quedamos hasta a morir. Pero diría, es una pregunta esencial en términos estratégicos. Si podemos hablar de que el socialismo, o la transformación, o el anticapitalismo y proponer alternativas puede tener solamente el ámbito nacional y entonces plantearse el socialismo en un solo país. Bueno, ese fue un producto de un gigantesco debate que tuvo su ala derecha, ¿sí? Digamos, en la Segunda Internacional, muy fuerte, ¿sí? Criticando abiertamente Kautsky y otros más, ¿sí? A la posibilidad de la revolución, a pesar del gigantesco territorio dándose en Rusia para la construcción de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El planteamiento es, si en el ámbito nacional tú puedes construir un sistema y eso. Ahí lo que se dice es que, digamos, por su contenido es de corte internacional y que por tanto hay que tener esa perspectiva, pero que por su forma, buena parte de la lucha de clases, por lo que acabo yo de tratar de enunciar, existe en el ámbito nacional y que esta lucha de clases tiene esos aspectos, pero que debería tener una proyección internacional. Se hace la revolución pensando, como diría Gramsci también sobre la revolución rusa, en contra del capital, o sea, se hace, entre comillas, del capital de Carlos Marx, ¿no? O sea, se hace una revolución ahí, no donde lo más avanzado, donde está eso, sino en el eslabón más débil, como diría Lenin ahí. Pero se hace pensando en que viene la revolución mundial. Y muchos hablan de la posibilidad de esta revolución mundial. En términos concretos diríamos, el ámbito de la transformación para derrotar al capitalismo es en el ámbito mundial. Entonces, hablar de la existencia de regímenes distintos en los ámbitos nacionales tiene directamente eso, que están agarrados a la lógica, aunque quieran zafarse. Ahí está hoy la dinámica en buena medida de los países andinos, ya no digamos de los que abiertamente están en una vuelta más fuerte del neoliberalismo como México, entregados a una lógica extractivista, pero que obedece a una dinámica interna de la lucha de clases, o sea, no para justificarlo, ni mucho menos, pero tratar de entender por qué caen en eso después de una propuesta política tan audaz que habla ya no de la existencia del Estado-Nación, y entonces el ámbito sino en la plurinacionalidad, en Ecuador los derechos de la naturaleza, etc. O sea, en una búsqueda general de una perspectiva radicalmente distinta, que no solamente digamos en el ámbito económico, sino en el ámbito cultural, en el ámbito civilizatorio, ofrece alternativas posibles, pero queda amarrada en el ámbito económico a esta lógica general. La única forma de enfrentarla relativamente es buscando otro tipo de alianzas entre países que son tipo China o tipo Brasil o etcétera, en otra lógica que haga posible una correlación de fuerzas distintas, etcétera. Pero todos esos países han tenido que contemplar este ámbito de posibilidades, ¿sí? Y saben que están en la lógica de la lucha de clases a nivel internacional. Por eso puede ir a ver a Obama, Mújica, y decirle, oye, ya no te metas como te estás metiendo con los cubanos de la manera en que te metes, o Evo reunirse en La Habana y no solamente hablar de Bolivia, sino hablar de la necesidad de una coordinación general, etcétera, porque están moviéndose, podríamos decir, en esa lógica. La respuesta sería entonces socialismo en un solo país. No,
tiene perspectiva, sino debe de plantearse también en esta. Ahora, que no afecte, digamos, este planteamiento de lo universal, diríamos, o en alternativa, si tenemos que empezar a hablar de lo pluriversal, en vez de lo universal, no. ¿Sí? Este juego, en vez de llamarnos universidades, deberíamos llamarnos pluriversidades, ¿no? ¿Sí? Este juego de palabras, pero que resume una idea distinta de lo que sería lo universal. Si lo universal es el proceso de homogeneización y el proceso de una modernidad que solo pasa por esa, digamos, concreción en términos de la homogeneización y de un solo camino, etcétera, o si podemos, como también decía Marx, hablar de la unidad en la diversidad, si podemos mantener la diversidad frente a una unicidad también, o sea, o en una universidad de otro corte, de otra perspectiva, que no busque la disolución de la diferencia, sino que se alimente la diferencia para tener una propuesta alternativa. Bueno, sé que es otra vez respuestas ahí, a lo mejor no muy concretas, pero bueno, es lo que me permite los minutos. Gracias y una disculpa de nueva cuenta. Muchas gracias. Me voy a permitir presentarla. Dice que le diga Amanda, que le diga lo que le quite el doctor. Pido doctorado. Te voy a presentar. El doctor Armando Bartra cuenta con estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor en la Facultad de Economía en la UNAM, tiene la licenciatura en Economía, el Seminario del Capital y el Seminario de la Cuestión Agraria de 1973 a 1980. Fue profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la licenciatura en Antropología Social, Seminario de Antropología Política, Seminario sobre Tenencia de la Tierra, Seminario sobre Cambio Social, Estructuras Agrarias y Urbanas, Historia del Movimiento Campesino, de 1977 a 1982. Fue profesor también en la ENA, en la maestría de Antropología Social, en Estudios Agrarios de 1990 a 1994. Fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya AC de 1983 a 2007. Cuenta con el doctorado honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina. Es investigador con estudios y publicaciones que le han dado reconocimiento internacional, equivalentes al grado de doctor. Sus líneas de investigación son estudios regionales y sociopolíticos del movimiento campesino, contradicciones tecnológicas del capital. Es director también de la Jornada del Campo. Es autor de más de 30 libros aproximadamente, cerca de 300 artículos periodísticos de análisis y divulgación. Entre sus libros más recientes se encuentran La Utopía Posible, Campesindios, Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado, Bolivia, CIDES, Universidad Mayor de San Andrés 2010, El Hombre de Hierro, Límites Sociales y Naturales del Capital, editado por Itaca, UAM y UASM, que está por salir ya la segunda edición, y Hambre y Carnaval, Dos miradas a la crisis de la modernidad. Es un breve currículum de Armando Bartra porque sabemos que es muy amplio, ¿no? Pero de manera general esos son los temas que él trabaja y dice que no le digamos doctor, sino Armando. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Me da gusto, de verdad, y ya lo saben los que son de aquí y los que no son de aquí ahora lo saben, estar en esta universidad, en particular en este campus, que tiene muchas virtudes, entre ellas una milpa, una base milpa. Espero que después, terminando esta parte, la parte fría, la parte encerrada, la parte académica del asunto, podemos ir a recorrer al aire libre, si no, ya fue el tractor, ya fue. Bueno. No sabemos por qué están allá los... Los que no están aquí están allá, luego nos van a explicar qué fue lo que aprendieron y intercambiamos si es posible. Decían los indígenas, los originarios no solo de este continente, sino de esta parte del continente de Mesoamérica, durante la colonia, cuando iban a las ciudades, iban
en este caso la gran ciudad, la gran metrópoli que sigue siendo esta Ciudad de México, a protestar por algo, decían, venimos a contradecir, así empezaban su discurso, vengo a contradecir, venimos a contradecir. Me gustaría también que esta intervención de alguna manera viniera a contradecir, viniera a decir cosas que no son las que ustedes esperaban o que no son aquellas de las que estaban habituados. Esta sería la idea, esta sería la intención, y empiezo por responder yo también 2 o 3 de las preguntas o de las cuestiones que surgieron al final, porque al final habrá preguntas, espero, y discusión, pero sobre lo que yo diga. Uno es el tema de la gran crisis de la que hablaba Luciano, y que en efecto yo reconozco como tal, ponerle mayúsculas. No es una crisis cualquiera, es una gran crisis, es una crisis focal, es una crisis civilizatoria. Solo que yo no pienso que es una convergencia de múltiples crisis, sino que es una crisis unitaria con múltiples dimensiones, y no es exactamente lo mismo. No es lo mismo decir que hay muchos síntomas a decir que hay un síndrome, porque si hay un síndrome quiere decir que los síntomas están articulados en una misma y única enfermedad, y esta misma y única enfermedad es la que tiene diversas manifestaciones. Mi hipótesis es que vivimos una crisis que responde a una misma y única enfermedad, metafóricamente hablando, enfermedad que tiene diversas manifestaciones, nos da dolor, nos da temperatura, nos da insomnio, nos sentimos deprimidos, pero luego nos quitamos la temperatura y ya digamos una parte, ya nos dimos una pastilla para dormir y se nos alivió otra parte y nos dan un antidepresivo y entonces ya estamos mejor. Tenemos un problema de fondo y ese problema de fondo tiene múltiples expresiones. Segundo, lo del socialismo. El socialismo científico y el socialismo realmente existente, el uno y el otro, el teórico y el empírico, eran de alguna manera modalidades alternativas de la modernidad, eran formas de la modernidad, son formas de la modernidad, son modernidades otras. A mí me parece que son una alternativa a la modernidad, y en ese sentido yo hoy no sería solo postcapitalista, sino también postsocialista. El socialismo es una economía, es un tipo de economía diferente de economía capitalista, es una economía planificada y no una economía de mercado, es una economía donde la producción no está sujeta a relaciones de distribución privadas, por lo tanto egoístas, pero es finalmente una economía alternativa. Yo creo que necesitamos otra cosa distinta de una economía alternativa, una sociedad donde hay economía, pero una economía domesticada. No me parece que a esa altura de la pelea el socialismo científico como alternativa a la modernidad pensada en el siglo XIX y el socialismo realmente existente, construido en el siglo XX, sean realmente lo que necesitamos hacer. Obviamente son experiencias y son planteamientos conceptuales que no podemos tirar a la basura. Necesitamos reflexionar críticamente sobre esto, es cuando menos mi opinión. Otra es lo del universal, ¿no? El reduccionismo uniformante de toda propuesta aparentemente universal. Sí, la pluralidad es de la universalidad, sin embargo no hay otra. Sin embargo, me parece a mí, y el compañero dijo por ahí de la milpa, que hay otra vía no excluyente a tener un pensamiento universal. Esa vía no excluyente a tener un pensamiento universal es no pensar en los universales como abstractos, es decir, como conceptos, sino pensar en los universales como metáforas, es decir, como alegorías, que es como habitualmente piensan los pueblos, diríamos, tradicionales o agrarios, que buscan la universalidad, pero conciben la universalidad y la transmiten a través de metáforas, a través de alegorías, contando historias. Así es la Biblia, así es el Popol Vuh, así es el Corán. Y eso es una forma de acceso a la universalidad. Cuando yo digo que hay que hacer milpa, estoy planteando universal, creo que hay que hacer milpa aquí y en China, textualmente. Pero claro está, si estamos en el cono sur vamos a hablar de chacra, si estamos en zonas caribeñas vamos a hablar de conuco, y si estamos aquí a tiro de piedra pues vamos a hablar de chinampa. Finalmente son modalidades, son formas, son ejemplos de lo mismo de lo que estamos hablando. Pero si hablamos de una totalidad heterogénea pero simbiótica y al mismo tiempo articulada en donde se buscan los equilibrios, etc., estamos construyendo conceptos universales por la vía occidental. Es solo una vía de acceso a la universalidad. Es un tema a discutir. Sí creo en la universalidad, pero hay que construir la universalidad de otra manera y no al modo de pensamiento abstracto universal únicamente porque es una vía limitada. Cuando digo hacer milpa, estoy hablando de otra forma de acceso a la universalidad diferente. Y no es no conceptual, ni preconceptual, ni primitiva, es simplemente diferente. Okay. Y ahora sí, sobre lo que yo trataré de exponer, voy a exponer yo creo 2 temas. Si alcanzara, expondría 3. Los 2 temas son, uno es la amenaza, o no amenaza, pues,
la ofensiva del sistema capitalista, del sistema de la modernidad realmente existente, como se nos presenta, es decir, las agresiones, las hostilidades, las contradicciones, y luego las modalidades de la resistencia y los sujetos en resistencia, y finalmente, si alcanza el tiempo, un poco el paradigma alternativo que creo que está surgiendo en estas resistencias. Pero primero, la parte del mal, la parte del enemigo, la parte del monstruo que nos acosa. Y primero, empezar por una diferencia de interpretación. El capitalismo es el primer sistema socioeconómico en la historia de la humanidad basado en la desvinculación y la desterritorialización de la riqueza, categóricamente. A diferencia de todas las formas históricas, el capitalismo es por primera vez la construcción de una riqueza desvinculada de cualquier modalidad de los valores de uso y desterritorializada, no es más que una expresión del valor de uso del territorio. Y sin embargo, y esta es la contradicción, en su ocaso se multiplican las batallas por los recursos espacialmente enraizados. El capitalismo aterriza, y aterriza de manera feroz. Es aterrizaje forzoso, pero es un aterrizaje feroz. ¿Por qué? Es una primera pregunta que yo trataré de responder. Debe quedar claro que en las viejas sociedades los ricos atesoraban bienes y disfrutaban de esos bienes. En el capitalismo este atesoramiento y este disfrute es residual. Lo que en verdad importa es la acumulación por la acumulación misma. En el capitalismo el dinero se monta sobre las cosas, el dinero se monta sobre las personas, es decir, el valor de cambio se impone sobre los valores de uso. Y dado que el valor de cambio es pura cantidad, en el sistema capitalista lo cualitativo es marginal. El capital no son las tierras, el capital no son las aguas, el capital no son las minas, el capital no son las fábricas, el capital no son las máquinas. El capital es fluido, es móvil, es inestable, es ubicuo, sin arraigo, como el capital financiero, que es su mascarón de proa, que es su emblema. Un capital que lo es todo y que no es nada, un capital que está en todas partes y en ninguna, un capital que se mueve de un sitio a otro con solo tocar con la punta del dedo en una pantalla de plasma. Este es el capital, esta es la gran novedad del capital, esto es lo que nos vende el capital. ¿Por qué entonces, si el capital es puro valor que se valoriza, se reanima hoy su avidez por tierra, su avidez por aguas, su avidez por minas? Es una pregunta que hay que responder. El problema para mí se explica, se aclara, si entendemos una dificultad intrínseca del capital, que es que el valor de cambio nunca podrá someter de todo al valor de uso. Es un problema ontológico, no es un problema histórico. Hay una imposibilidad radical de que esta dominación se vuelva un sometimiento total, o si les gusta que esta subsunción se vuelva una reducción total del valor de uso al valor de cambio. Para su desgracia histórica, el capital no puede fabricar naturaleza, el capital no puede fabricar personas, y más que quisiera. Naturaleza y personas no son más que dos maneras de hablar de lo mismo. Somos parte de esta naturaleza. Naturaleza y personas cuya reproducción responde a lógicas socioeconómicas externas a los circuitos del capital. De modo que éste tiene que someter una y otra vez a estas personas y a esta naturaleza por la violencia para apropiarse de ellas. Permanentemente, cotidianamente, nosotros nos estamos regenerando como seres vivientes, cualitativos, como personas, como sociedades. El obrero sale de la fábrica y vuelve a ser una persona, recupera su condición y su identidad, que otra vez a la mañana siguiente se ve en el espejo del lavabo y dice: la chingada, me vuelvo otra vez una fuerza de trabajo. Pero sale de la fábrica y vuelve a ser una persona, y el día en que decide que no va a regresar a la fábrica y se pone de acuerdo, entonces hay violencia. A esto me refiero. Nosotros podemos decir que el capital es dueño de los ríos, dueño de las aguas, ahora es dueño de las semillas, es dueño de la vida, y sin embargo estas semillas, esta vida, estas aguas, estos ecosistemas se le revelan, se le salen de las manos, y una y otra vez tiene que someterlos. Esta es la idea a la que quiero referir.
La hipótesis de que he vuelto mercancía lo fundamental de los medios de producción, vuelto mercancía lo fundamental de la fuerza de trabajo, la violencia originaria con que históricamente se les expropió, dejaría paso a una reproducción capitalista más pulida, más lisa, cada vez menos dependiente de la naturaleza, cada vez menos dependiente de la sociedad comunitaria, no se cumplió. Los sistemas socioecológicos pueden ser, y sin duda son, y brutalmente, intervenidos, pero no pueden ser sustituidos por procesos económicos capitalistas. Entonces, lo que el capitalismo no puede producir como mercancía, necesita transformarlo recurrentemente en mercancía. Y dado que la vida, en un sentido amplio, la sociedad se defiende de la mercantilización y defiende la naturaleza de la mercantilización, esta monetarización, esta mercantilización se opera por la fuerza, por una violencia que, como la originaria, es sin embargo permanente, es decir, es primaria y es estructural. Y sin embargo, este hecho es un hecho consustancial del capitalismo. El capitalismo se basa en la hipótesis de que el código de barras sustituye por completo la calidad de aquello a lo que le pone precio. Y que por lo tanto la calidad está completamente al servicio de la cantidad en este caso monetaria. En la medida en que esto no es posible, sí es posible, el día en que la naturaleza, el día en que la sociedad, el día en que la vida no se resista a la reproducción del capital, el día en que los seres humanos y los seres vivientes en general estén muertos, ese día ya no tendrá este problema el capital, pero tampoco existirá el capital. Es decir, solo con la muerte dejamos de resistir, solo con la muerte la naturaleza y la sociedad dejan de resistir. Si estamos vivos, estamos resistiendo, si estamos resistiendo, nos están sometiendo. Si nos someten una y otra vez, el capital aterriza, tiene que venir a donde estamos nosotros y nuestros bienes a arrebatarnos, porque una y otra vez nos estamos independizando. Y esto sucede no cuando llega al cerro y descubre que hay oro, sino llega también todas las mañanas cuando el obrero se tiene que transformar en obrero, porque durante esa noche fue una persona. Y si alguien piensa que dejamos de ser una persona por el hecho de ser asalariados, bueno, es una hipótesis de trabajo. Ahora, ¿por qué tan grueso a fines del siglo XX? Porque estamos viviendo este aterrizaje tan severo. La intensificación del despojo y el saqueo de los recursos naturales que padecemos en estos años se origina, me parece a mí, en la catástrofe civilizatoria que nos aqueja, en esta crisis multidimensional, epocal, o como quiera. Un colapso de larga duración que es en esencia, y esto los economistas dirían que no es así, una crisis de escasez. La gran crisis no es un problema de sobreproducción, como sí lo es su dimensión económica. La recesión responde a una sobreproducción, a una abundancia de capital que no puede invertirse, a una abundancia de bienes que no pueden venderse. El problema de fondo en la crisis es la insuficiencia de los bienes y recursos disponibles respecto de las necesidades y demandas crecientes. Una escasez resultado de la expansión económica a toda costa, característica del capitalismo, y también de la modalidad de esta expansión económica, es decir, del carácter destructivo de muchas de las presuntas fuerzas productivas que el sistema incubó. Y enumeremos algunas cosas para que no parezca que son abstracciones. El cambio climático ocasiona pérdidas agrícolas, reducción de las cosechas y, consecuentemente, especulación con el hambre y acaparamiento global de tierras, aguas, climas adecuados para expandir la agricultura. Tenemos un problema de escasez, de expansión hoy del capital, la compra de territorios en África y en América Latina por las grandes empresas y por países enteros. Después trataré de hablar de esto. Responde a una relativa escasez de productos agrícolas que valoriza las tierras y las aguas y los climas adecuados para cultivar. El capital no se territorializa por gusto de territorializarse, sino porque calcula que hay rentas territoriales, porque hay una escasez relativa de productos agrícolas. La agricultura se representaba el gran capital, el gran dinero, la vanguardia, el capital de punta, con un sector de la producción perverso, de ciclos lentos, erráticos, dependiente de factores naturales, pero además con un sector en donde coexistía el capital con la pequeña y mediana producción campesina, en un sector donde el mercado de tierras, el mercado de dinero, el mercado de insumos, el mercado de productos era más o menos intervenido por algunos gobiernos, por estados interventores.
En este panorama había sin duda negocios, había sin duda inversiones capitalistas, pero desde los tiempos coloniales el capital había encontrado en otros ámbitos mejores formas de acumular. Esto está cambiando y está cambiando aceleradamente. Hoy estamos hablando de quizás 3 lustros, 4 lustros, no mucho más, 5 quizás, fines del siglo XX. El gran capital transnacional se está volcando en el campo y muchos gobiernos pasaron de regular la producción a promover la venta de tierras a los inversionistas extranjeros. Hay un viraje, hay un vuelco. No estoy hablando solo de mí. La crisis agrícola y la carestía de los alimentos ocasionó una carrera global de compra de tierras. Carrera global en la que participan países transnacionales y fondos de inversión que están adquiriendo o arrendando vertiginosas extensiones de áreas fértiles y recursos hídricos, sobre todo en ciertos países de Asia, mucho más en África, donde la frontera agrícola aparentemente podría expandirse, y en la propia América Latina. Ciertas regiones del mundo están hoy siendo recolonizadas por un capital, un nuevo tipo de capital, ahora veremos qué tipo de capital, que nuevamente está encontrando en las tierras una buena inversión. Los datos por ahí están, no los voy a repetir porque nos llevaría bastante tiempo. Dice una investigadora de estos temas, Charlotte Castan, la compra de tierras es claramente uno de los mayores negocios de la economía global. Es una novedad, la compra de tierras no era un gran negocio de la economía global hasta hace algunos años, hasta la crisis agrícola, hasta la crisis de escasez. Y la misma autora menciona que entre 2001 y 2011 se firmaron 2012 contratos de compra-venta identificables, son muchos más, pero no todos se pueden identificar, contratos de compra-venta por un total de 250 millones de hectáreas. En 10 años cambiaron de mano 250 millones de hectáreas, en África, parte de Asia y América Latina. Eso es lo registrado, y en una década nada más. Estamos hablando de contratos en un promedio de 10, 20, 30 mil hectáreas cada uno. En algunos casos se trata de millones de hectáreas. China tiene 2,5 millones de hectáreas en el Congo. Poco menos de lo que tenía en el Congo belga, el rey de Bélgica, hace 100 años. Es decir, de nuevo, la colonialidad se está presentando. El otro es el fenómeno de los capitales especulativos que operan en bolsa, los fondos de inversión. No quisiera detenerme en esto, solo una vez más, una persona que está investigando estos movimientos de tierras, estos movimientos de capital, la ya citada Castan, dice: el mundo económico se ha dado cuenta de las altas ganancias que pueden obtenerse en la agricultura y las compañías están explotando nuevos métodos económicos y financieros inspirados en los de otros sectores de la economía global. El resultado es que la agricultura se ha incorporado al modelo liberal dominante. Esto es una relativa novedad. El neoexpansionismo territorial capitalista es distinto al expansionismo territorial capitalista de otros tiempos. Los procedimientos para lograrlo incluyen, estaba yo mencionándolo, pero no siempre, la adquisición de tierras o la renta de tierras, pero también la financiarización de la agricultura. El fenómeno, lo mencionaba Luciano hace unos minutos, el fenómeno coincide con el estallido de la burbuja especulativa de 2008 y el ulterior despliegue de una crisis recesiva global que hizo más atractivo para el capital financiero un sector como el agropecuario, un sector que pese a su volubilidad por el clima, resulta comparativamente estable, dado que se sostiene en una demanda poco flexible a la baja. Vaya, necesitamos comer, por lo tanto la demanda de alimentos se va a mantener a toda costa. Renunciaremos a otras cosas. Lo último a lo que podemos renunciar es a la comida, por lo tanto el mercado de comidas es un excelente mercado. Si lo monopolizamos es un gran negocio, nos ponen de rodillas, porque es la condición misma de la existencia humana. Igual la salud, igual la educación. No podemos renunciar a la salud, no podemos renunciar a tratar de curarnos y curar a nuestros familiares, por lo tanto, controlar las medicinas y controlar los servicios de salud tienen un poder enorme. Y a estas alturas de la pelea no podemos renunciar a educarnos, a tener algún acceso a la educación y, por lo tanto, controlar los sistemas educativos es un enorme poder. No sé si me estoy explicando. Son monopolios sobre cosas que no pueden ser reproducidas: la vida, la alimentación, la educación o los recursos naturales. No quisiera poner muchos datos, aunque sí insistir en este tema de la financiarización.
Un buen ejemplo de esto es Argentina, los pools de siembra imperantes en Argentina y otros países sudamericanos, pools basados en gran medida en el cultivo y la exportación de la soya, que es soja, dicen ellos, que es uno de los enormes monocultivos del Cono Sur, quizás el más importante en este momento. China es un destinatario muy significativo, forrajera, pero también para biocombustibles en un momento dado. Ahí las inversiones las hacen grandes capitales financieros que nunca han visto, no saben lo que es la soya, ni les interesa, nunca han visto un terreno de cultivo y nunca van a aterrizar físicamente a cultivar las tierras, sino que contratan a un agricultor que produce, el que a su vez renta las tierras a un propietario. Y si es un propietario de ser un ganadero, pues tuvo que mandar su ganado a otro sitio, porque ahora ahí donde se había ganado hay soya. Pero como mandó el ganado a un sitio, ganado mayor, donde había esas cabras que tenían los campesinos, pues los campesinos tuvieron que irse un poquito más al cerro, y lo que tenemos es que el capital financiero está empujando al capital productivo, y el capital productivo está empujando a los campesinos, y tenemos un proceso de expansión financiera del capital sobre la agricultura. La escasez relativa de recursos y productos necesarios aumenta sus precios, y con ello aumenta las utilidades de quienes los poseen monopólicamente, de quienes los elaboran o de quienes pueden especular con su escasez. Y cuando se trata de recursos naturales no renovables y sus derivados inmediatos, estas utilidades se fijan en forma de renta. Hay que reiterar aquí que, a diferencia de las ganancias que provienen de la inversión, las rentas se originan en la apropiación de bienes naturales escasos, que por el solo hecho de ser escasos generan ingresos de monopolio, bienes privatizados que además son de diferentes calidades y rendimientos económicos, por lo que generan rentas diferenciales. Si ustedes revisan la propuesta de leyes secundarias para acabar de privatizar el petróleo mexicano, se van a encontrar esta diferencia entre la renta absoluta y la renta diferencial. Hay una regalía que tienes que pagar por tu empresa, perdón porque me pongo el saco de empresa transnacional, no soy Caliburton, no soy el saco, pero bueno, tu empresa transnacional tienes que pagar, qué sé yo, 5 pesos o 5 dólares por barril de petróleo extraído. Esto es renta absoluta. Mínima, porque los países de la OPEP pagan como 20 dólares. Renta absoluta. Y luego, del ingreso, del resto del ingreso, descontando los costos, tienes que pagar un impuesto. Esto es renta diferencial. Porque al quitarle los costos, tienes un ingreso mayor cuando tus costos son más bajos y un ingreso menor cuando tus costos son más altos. Sobre esta diferencia, que es diferencial, un buen manto petrolero va a tener una diferencia de costos-ingresos mucho mayor, un mal manto petrolero va a tener una diferencia de costos-ingresos mucho menor, van a ser pagados en forma de un impuesto que es una pequeña parte de la renta diferencial. Esto simplemente para mostrar que los conceptos de renta diferencial absoluta y relativa no son completamente casuales. Bien, estas rentas no salen de la tierra, estas rentas no salen de la mina, estas rentas no salen del espectro electromagnético, estas rentas salen del fondo común del capital global y son un sobrelucro obtenido a costa del resto de los empresarios, una utilidad extraordinaria que permite a los rentistas contrarrestar la tendencia creciente de las ganancias y sobre todo contrarrestar la volatilidad de los mercados, factores que afectan negativamente a los capitales marginados del monopolio sobre los recursos naturales y por lo tanto obligados a competir. Si tuviéramos que definir al capital realmente existente del siglo XXI, tendríamos que hablar de un capital rentista, no un capital que busca maximizar las utilidades por inversión productiva, sino que busca incrementar las rentas, un capital especulativo, es decir, que lo que busca es jugar con el mercado, jugar a la escasez, un capital parasitario, es decir, no es un capital productivo esencialmente, y un capital predador, es decir, un capital destructivo de aquellos recursos que monopolicen. Son rentista, especulativo, parasitario, predador, los términos que definen el capitalismo de la gran crisis. Y cuando las ganancias competitivas disminuyen y cuando la escasez incrementa las rentas, los capitales buscan los nichos más favorables al monopolio, buscan los nichos más favorables a la especulación. Y los nichos más favorables al monopolio y la especulación son las actividades extractivas y los servicios. La minería, la agricultura,
el comercio, las finanzas, los bancos. En tiempos de escasez, marcados por el alza del precio de la tierra, del agua, de la energía, de las llamadas commodities, así como por el gran negocio de las finanzas en donde se especula con dinero, las economías que por un tiempo se industrializaron, hoy se reprimarizan, hoy se tercerizan, pues es en la agricultura, la minería y los servicios donde se gana más dinero. Esto sucede a costa de la llamada economía real, es decir, de la economía, diríamos, estrictamente productiva, pero sobre todo a costa de los trabajadores, a costa de las comunidades y a costa de la naturaleza, que son expoliados por dos vías. Dos vías. Una es la mayor explotación del trabajo y el otro es el despojo de sus bienes, saberes y territorio. Y son dos dimensiones inseparables. Este modelo de desarrollo, el que se ha llamado extractivista, que cuando saquea los recursos naturales, no es más que la forma rentista, especulativa y parasitaria y predadora que adopta el capitalismo de la escasez. En un libro del que ya se habló aquí, Hambre Carnaval, formulé un razonamiento que voy a repetir aquí porque creo que sintetiza lo que yo estoy pensando sobre esto y está ahí, lo pueden ustedes leer con calma. En el capitalismo especulativo, que es el capitalismo realmente existente, el gran dinero rentista opera una triple explotación, una triple exacción, un triple saqueo. La primera es el saqueo de quienes son despojados de los bienes, de los saberes y de otras condiciones de las que depende su vida productiva, social y espiritual. Es esta una violencia primaria que es premisa permanente de la acumulación. La segunda exacción, la explotación de los trabajadores, asalariados o no, que por diferentes vías somos desposeídos de una parte del valor creado por nuestro esfuerzo. Es esta una violencia estructural por la que, en términos lógicos, culmina el proceso de valorización del capital. Así lo que empieza como desposesión concluye como explotación, en un curso cuyas dos dimensiones, desposesión y explotación del trabajo, son inseparables. En los dos momentos señalados, explotación, digamos, desposesión y explotación del trabajo, la expoliación ejerce el capital sobre las personas, sobre nosotros, en tanto que poseedores y usuarios primero de lo que nos quitan, y en tanto que trabajadores, en tanto que laborantes después. La tercera exacción, que está en las rentas, y que es la propiamente rentista, la ejercen los capitales particulares que privatizaron a su favor bienes escasos, no reproductibles y los volvieron mercancías, o mercados que por su naturaleza impiden el pleno juego de la competencia. Estamos hablando del mercado de alimentos, el mercado de salud, el mercado de educación. Y aquí la expoliación se presenta bajo la forma de un reparto de plusvalía desigual, inequitativo diríamos algunos, y lo de la equidad vale para los tiburones del dinero, pero bueno, en todo caso desigual. Pues además de valorizar estos capitales como otros, su inversión productiva, los capitales rentistas valorizan también su propiedad y control excluyente sobre bienes, conocimientos y mercados. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso del petróleo, mexicano, quizá de una renta del orden del 70 o 80% de inversión, es decir, la inversión, que es una inversión comparativamente pequeña para el tamaño de lo que se va a obtener, no representa mucho más del 10% del costo, del precio total final del petróleo. Entonces la inversión tiene una tasa de ganancia casi del 90%, es una locura. De esto podríamos decir que hay una ganancia razonable de 2 o de 3 o de 5 o del 10% a lo más, en el mejor de los casos, es decir, de 10 pesos, 1 peso de ganancia o 2 pesos de ganancia. Los otros 80 y tantos pesos son renta, de ese tamaño son las rentas y por eso las rentas son ambicionadas. En el orden del tiempo, la modalidad específica de explotación propia del capitalismo rentista tiene pues dos momentos sucesivos. El primero, en el que por la fuerza ejercida sobre las personas como poseedoras, el capital privatiza bienes, saberes o mercados. Y el segundo, en el que mediante una compulsión, una presión semejante, pero ejercida sobre las personas en tanto que trabajadoras, estas somos directa o indirectamente obligados a valorizar laboralmente, en beneficio de su propiador, los bienes expropiados. De modo que, si la acumulación primitiva o originaria que analizaba Marx es la premisa histórica de la acumulación ampliada propiamente capitalista, el saqueo permanente es la premisa estructural de la acumulación ampliada rentista consustancial al capitalismo contrahecho
realmente existente. Los capitalistas nunca renunciaron a las rentas por las inciertas ganancias. Esta idea de que el capitalismo rentista es el capitalismo primitivo y que el capitalismo moderno es un capitalismo que arriesga y que invierte y que es productivo es un engaño. Los capitalistas jamás renunciaron a las rentas, que son seguras y que son extraordinarias, por las ganancias que son inciertas y que son menores. Más bien lo que buscaron siempre es combinarlas. Pero el capitalismo moderno se está volviendo un orden cada vez más rentista, donde la plusvalía generada por el trabajo no se distribuye tanto en función de la inversión productiva de capital como de la privatización de recursos escasos y diferenciados con cuya propiedad excluyente se puede especular. El reparto de las ganancias, el reparto de la plusvalía no responde a la productividad de la inversión o a la competencia leal entre capitales que buscan modernizar sus procesos productivos. Esto sucede, pero son las infanterías, son los pobrecitos. Los que verdaderamente ganan no son aquellos que buscan modernizar sus procesos productivos y que lanzan mercancías al mercado. Los que realmente ganan son los que se apropian de los recursos y estos ganan sin invertir de manera significativa y sin producir. Es pues un capitalismo rentista, es la peor opción del capitalismo a los que nos podríamos enfrentar, y voy a explicar un poco más por qué para terminar este ciclo. La expresión más dramática de esto es la renta del dinero, las insondables ganancias que genera la rapiña financiera en un capitalismo cada vez más virtual. Warren Buffett, que a eso se dedica, dice, bueno, esto es ganar dinero con dinero. Esa es la expresión del capitalismo, es ganar dinero con dinero. No hay nada en medio, no es dinero que se invierte en mercancía para transformarse en más dinero, es dinero con el que se gana dinero. La mediación, dinero, mercancía, dinero, se rompió, hay dinero y nada más. Este es el capitalismo más perverso, es el capitalismo rentista, es el capitalismo de la crisis. El capitalismo de los tiempos de la gran crisis es de nuevo un capitalismo ferozmente territorial, porque en tiempos de escasez, la privatización de los recursos naturales promete enormes rentas, pero es al mismo tiempo un capitalismo radicalmente desterritorializado, pues cuando caen las utilidades de la inversión productiva, no hay mejor negocio que la especulación financiera. Estaba yo citando ahora cito a Claude Sephardi, dice, un capitalismo financiero rentista. Entre los dos extremos, el extremo financiero, etéreo, y el extremo rentista, pedregoso, en los dos casos, el gran dinero, el capital, resulta predador, resulta destructivo. Y una conclusión de esto: las rentas son directamente proporcionales a la escasez. Cuanto menos petróleo queda, mayores son los precios del petróleo y mayores son las rentas. Cuando más escasa es el agua potable, mayor es el precio que tenemos que pagar por el agua. Cuando la tierra fértil se está agotando y ya no alcanza para producir los alimentos, más alto es el precio de la tierra. Es decir, el capital gana más cuanto mayor es la escasez de lo que monopoliza. A los rentistas les conviene que haya más escasez, cuanto más escasez, más ganancias. La escasez es una ventana de oportunidad de medios para los negocios. El capitalismo rentista es pues un capitalismo suicida, ¿no? Conforme más rápidamente se acaban los recursos, más podemos valorizar, aunque esto nos lleve al barranco. Al erosionar aceleradamente las premisas naturales y sociales de la vida humana, el capitalismo nos lleva al desbarrancadero. De esto se dan cuenta los gobiernos, de esto se dan cuenta los organismos multilaterales, de esto se dan cuenta incluso los empresarios. Pero el capital, en cuanto tal, como relación social, es ciego a todo lo que no sean las ganancias, y los mercados que animan la codicia, trabajan en contra del sentido común, un sentido común que diría hay que moderar el saqueo, hay que moderar la contaminación, hay que moderar la pobreza. Para el capital, el fin del mundo es un gran negocio. Lo he dicho más de una vez, y es una pésima noticia para nosotros, porque va a avanzar por ese camino, porque es un negocio. Y es el mejor negocio del mundo, es decir, el día en que el mundo se termine, lo que nos quede del mundo, el último pedacito del mundo que sea de mi propiedad, tiene el mayor valor posible de toda la historia de la humanidad. La mayor riqueza posible está en el último fragmento del mundo que yo monopolice. Es una metáfora lo que estoy diciendo, pero no es absolutamente falso. Si de verdad nos estamos muriendo de sed y yo tengo acceso al ojo de agua, yo estoy valorizando al máximo esa agua. Para esto es necesario que los demás se mueran de sed. Este esquema es el esquema con el que quisiera terminar la parte negativa del balance y pasar, pues rápidamente, si puedo, a la otra
dimensión, que es la resistencia. Y aquí voy a tratar de no leer demasiado porque tendría que hacerlo en unos 10, 12, 20 minutos más. ¿Quiénes resisten a esto? Todos, de verdad. No es un problema de resistencia consciente, premeditada, no es un problema de que estemos organizados para resistir, es un problema de que no estaríamos vivos, es decir, en este mundo cabrón que no resiste, no existe. Si existimos, si estamos ahí, ustedes están ahí es porque están resistiendo, aunque no se den cuenta que están resistiendo. Son anticapitalistas, aunque no se hayan dado cuenta que son anticapitalistas. Todos somos anticapitalistas, si no fuéramos anticapitalistas no estaríamos aquí. Necesitamos un mínimo de resistencia, necesitamos un momento en el día, o cada semana, pues, o si les parece cada mes, ¿no? De vez en cuando en que digamos, no, es que esto no puede ser. Y a la chinga otra vez, y que aguantas otro buen rato. Todos resistimos, pero ¿quiénes resisten con más beligerancia? ¿Quiénes resisten con más potencial? ¿Quiénes están hoy por hoy siendo los protagonistas mayores de esta resistencia? Si quisiéramos identificar algo, teníamos que preguntarnos dónde, porque la resistencia está territorializada habitualmente. Ya no estamos pensando tanto en resistencias clasistas, que son también, como el capital, desterritorializadas. La clase obrera es global, es mundial, como lo son los campesinos, que son globales, son mundiales. Estamos hablando de resistencias cada vez más territoriales, como decía el compañero por ahí. Estamos hablando de resistencias particulares, de resistencias en formas específicas, en espacios específicos. Y bueno, entonces estamos en México, estamos en esta, nuestra América en el sentido de Martí, porque incluye al Caribe, y es importante incluirlo. Estamos en esta, nuestra América, y en esta nuestra América, si quisiéramos identificar a los protagonistas mayores o más visibles de la resistencia, cuando menos en Mesoamérica y la zona andino-amazónica, es decir, los países de los que yo ya hablaba también, Luciano, básicamente Venezuela primero, desde 1989, como en el primer triunfo electoral de Chávez, y después todos los países que han seguido por este camino, diríamos post-neoliberal, para no hablar de socialismos del siglo XXI, tendríamos a Ecuador, tendríamos a Bolivia, tendríamos más al sur, de alguna manera, a Uruguay, a Argentina, a Brasil, etc. Pero hablemos de la zona andino-amazónica. No solo en los años recientes, sino a lo largo de su historia, si revisamos lo que ha pasado con estos países, lo que encontramos es un protagonismo esencialmente rural, y no son precisamente países rurales o países agrarios, son países con concentraciones urbanas pues de tamaño proporcional al de esta gran ciudad con respecto al país de México. La Paz es una ciudad enorme, Quito es una ciudad enorme, y los bolivianos se concentran en La Paz y los ecuatorianos tratan de irse a vivir a Quito. O sea, la urbanización de estos países es real, la descampesinización de estos países es real, la desindianización de estos países es real, y sin embargo, de pronto lo que aparece es una resistencia que adopta dos caras, la cara campesina y la cara de pueblos originarios, para india o indígena. En algunos casos se ofenden, entonces retiro el término, pero en otros casos hacen de la palabra indio o la palabra indígena un honor y les emplean beligerantemente. No me importa cómo les llamemos, pero por un lado los pueblos originarios y por otro lado los campesinos aparecen como protagonistas. No podemos entender lo que ha pasado recientemente en dos países, para mencionar únicamente dos, Ecuador y Bolivia, sin un proceso de reindianización. Procesos que fueron la CONAIE en el caso de Ecuador, una organización político, social, indígena, indianista particularmente, y en el caso de Bolivia el proceso en el que las convergencias campesinas, llamadas sindicatos ahí, de pronto recuperaron su rostro indígena que habían perdido con las reformas agrarias de mediados del siglo pasado. No puedo contar esta historia. El hecho es que en los últimos años, en los primeros años del siglo XXI, lo que tenemos son indios y campesinos en la calle. En Bolivia teníamos toda una tradición de luchas obreras. Los mineros, los trabajadores de las minas, los trabajadores de la energía en Bolivia habían sido históricamente protagónicos. La clase obrera boliviana era la clase llamada a transformar ese país y a liberar ese país. Y sin embargo, en el arranque del tercer milenio no son los obreros, no es la COP, no es la Confederación Obrera Boliviana, sino que son las organizaciones campesinas e indígenas las más visibles y las más protagónicas. Esto nos plantea una pregunta.
¿Por qué es que aparece esta visibilidad de un actor que aparentemente era un actor que venía en repliegue, que venía en retroceso, que venía progresivamente erosionado por la modernidad? Yo pienso que porque están respondiendo a dos formas de expoliación diferentes. Una es la cara campesina, empiezo por ahí solo porque es global, que es el modo específico en el que los pequeños productores familiares o comunitarios, pero insertos en el mercado, campesinos al margen del mercado por completo, y aquí ya me hablarán de un intento de romper con el mercado a través de una moneda que no es la moneda de circulación convencional, pero en todo caso los campesinos realmente existentes son campesinos insertos en mayor o menor medida en el mercado, y por lo tanto insertos en esta relación que decía Luciano, que digo yo, en realidad que dicen los campesinos, del intercambio desigual, es decir, de la ley de San Garabato, que es comprar caro y vender barato. No necesitan estudiar marxismo para entender que cada vez que ellos van con sus productos al mercado, los precios están bajos, y cada vez que ellos van con su dinero al mercado a adquirir lo que necesitan, los precios están altos, y esto es un intercambio desigual. No sabemos qué pasa en términos de valor, pero sí sabemos que en términos reales el campesino es bolseado. Este tipo de productor directo, este tipo de productor inmediato, a veces productor de alimentos por cuenta propia que vende excedentes, a veces productor de mercancías que trabaja en alguna modalidad más o menos clara de trabajo por contrato, que tienen que producir aquello que le van a comprar con las calidades que exige el que se las va a comprar, con las semillas y la tecnología y el paquete que le impone el que va a comprar. Ese productor familiar es un productor históricamente bolseado por el capital, pero a diferencia del proletariado es un productor al que el capital bolsea sin medida ni clemencia, es decir, esta lógica de bolsear al campesino hasta que topes con pared, hasta que estés escarbando en el fondo de la olla y ya no hay nada más que sacar, hace que la existencia de los campesinos sea una existencia peculiar. Los campesinos existen porque resisten, y solo existen porque resisten. Quienes hayan leído algo de historia del capitalismo, y es muy socorrido el tema, verán que los obreros también iban a ser aniquilados. El capital más primitivo, el capital industrial más primitivo de la Inglaterra, de esa época de Inglaterra en la que habla Charles Dickens y algunas películas sobre los niños que vivían en las fábricas, ese capital estaba destruyendo a los obreros. Luego el capital descubrió que no podía destruir a los obreros, que no podía aniquilar a los obreros, que había que fijar una jornada laboral, que había que fijar un salario mínimo, que había que permitir que los niños vivieran fuera de la fábrica, que había que permitir que las mujeres salieran de la fábrica a parir, es decir, que había que establecer ciertas reglas para que el capital no destruyera a sus trabajadores. En el caso de los campesinos, esas reglas son menos claras y no han sido establecidas históricamente. Donde vemos existencia de los campesinos, vemos resistencia de los campesinos. Donde vemos construcción de campesinado, lo que vemos son luchas campesinas por la construcción del campesinado, y estoy hablando de la Revolución Mexicana de 1810. Los campesinos mexicanos no los inventó nadie, los campesinos mexicanos se inventaron solos, que eran provenientes de los pueblos originarios, sí, que en otros casos eran mestizos, sí, y sin embargo fue una revolución la que hizo una reforma agraria que hoy tiene a los campesinos en posesión de la mayor parte de las tierras agrícolas, posesión que no necesariamente es usufructo, porque sabemos que las tienen que rentar. Pero los campesinos se han conservado como tales en la resistencia, y hoy los campesinos latinoamericanos están resistiendo una vez más, como tales, como campesinos. Campesinos resisten tanto que trabajador directo, es mi trabajo lo que yo estoy defendiendo y es el usufructo de la tierra de la que yo vivo. Es la tierra, es de quien la trabaja, y es el trabajo campesino, es lo que hay que reivindicar. Pero hay otra forma de vincularse al territorio. La otra forma es habitarlo, la otra forma es recorrerlo, nombrarlo, simbolizarlo, significarlo. Es el lugar en el que tienes enterrados a tus antepasados, es el lugar donde está tu ombligo, es el lugar cuyos nombres conoces, el cerro cuyo nombre conoces, el río cuyo nombre conoces, la piedra boluda cuyo nombre conoces, es el lugar en el que has nacido y has vivido, y a veces esta posesión es ancestral. Entonces estamos hablando de otro tipo de derecho territorial, un derecho territorial ancestral que otro tipo, no opuesto, no ajeno, pero otro tipo, que no es del trabajo, sino es de la habitación, y entonces tenemos una reivindicación más bien indígena. Y tenemos dos modalidades de expoliación, una modalidad que es netamente capitalista y clasista, yo exploto tu trabajo a través de una relación de intercambio desigual, y otra forma de dominación y de explotación que es de carácter colonialista, es decir, es tu condición racial y es tu condición histórica la que yo estoy oprimiendo, pero están asociadas. Nos quitan la tierra de la que vivimos, nos quitan la tierra que habitamos,
nos quitan los espacios en los que somos mujeres, aquellos sitios en los que nosotros cumplimos la labor que nos han asignado, que no es la que queríamos que nos asignaran, pero es la que nos toca de la alimentación. Es decir, es esta multiplicidad de caras la que conforma un sujeto rural. Yo he llamado a este sujeto rural campesinos, no estoy vendiendo la palabra a nadie, no pretendo hacer neologismos. Yo sé que cada libro nuevo de un sociólogo importante en esta América debe incorporar un neologismo y debe explicarlo y debe definirlo para tratar de ver cuántos tesistas se lo apoyan. No me interesa que nadie se llame a sí mismo campesino. Sí me interesa entender que los sujetos que resisten desde la ruralidad en esta nuestra América, que es una América capitalista y colonizada al mismo tiempo, están sufriendo dos modalidades complementarias, pero separables si queremos analíticamente. Una es la explotación colonial y la otra es la explotación capitalista. Y no hay manera de liberarse de una sin liberarse de la otra. Y si decimos es que nosotros somos indios, pero no campesinos, y es que nosotros somos campesinos, pero no indios, lo que estamos haciendo es fracturar una unidad que es originaria. Otros dirán, sí, pero la gente se une por aquello que los hace parecidos, por aquello que tienen en común. No es cierto. Espero que no sea cierto. Y espero que nadie piense que va a juntarse en pareja con alguien que sea igualito a él o a ella, ¿no? Y no me refiero solo a heterosexualidad o homosexualidad. Uno busca la relación con los diferentes, porque esa es la que nos enriquece. Buscamos al diferente, porque ese es el que nos hace sentir lo que somos y sentir la diferencia. Y los campesinos son diferentes, son heterogéneos, y el campesino que anda visitando a unos familiares o a otro pueblo anda viendo cuáles son las semillas que ellos siembran para hablar de la tal milpa que está por acá adelante, porque a lo mejor esas semillas, otras y diferentes, van a servir para mejorar su propia parcela y van a servir para mejorar su propia milpa. No sé si se entiende, la diversidad de semillas es la que hace potencialmente rica una economía campesina, la diversidad de saberes es la que hace ricos a los campesinos, la diversidad de lenguas y de culturas, la diversidad de formas de celebrar, la diversidad de formas de comer, la diversidad de formas de vestir. Esta diversidad le da fuerza a un sujeto, no la unidad, no la homogeneidad. Pensar que la clase obrera es poderoso porque todos los obreros son iguales entre sí, qué chingo. Afortunadamente no es así, pero bueno, pareciera que las fábricas que homogenizan, que emparejan las fábricas, ciertamente así sucede, pero en el caso del campo, y por fortuna, el capitalismo que nos tiene jodidos nos deja sueltos, para que quien cante, baile y se las arregle como quiera y se eche las tortillas como quiera. Ahí no todo es comedia chatarra. Y por lo tanto es diversidad, y esta diversidad es la que nos enriquece. Entonces este sujeto campesino, como se llama, indio y campesino, muchas veces con incorporación de sectores obreros, es un sector diverso, y esta diversidad es un recurso enormemente poderoso. Y esta diversidad es la que hace que los planteamientos alternativos no sean socialismo, sino que sean, por ejemplo, este mundo en el que caben muchos mundos, esta idea de estados plurinacionales, por ejemplo, o esta idea que yo he venido manejando de milpa, que es una manera de decir lo que los campesinos ya saben. Hacer milpa es trabajar la diversidad como lo que le da poder a tu producción. Tu producción es poderosa porque es diversa. Tú no tienes tantos problemas de plagas porque tienes una diversidad en una misma parcela. Tú no tienes tantos problemas de crisis de precios porque estás produciendo diferentes cosas en una huerta. Tú no tienes tantos problemas de alimentación porque estás produciendo alimentos diversos y complementarios entre sí. Estás produciendo quizás frutas, verduras, estás produciendo frijol, estás produciendo maíz, que combinados te complementan tu nutrición. Es esta diversidad la que hace poderosos a los pueblos, es esta diversidad la que hace poderosos a los movimientos, y es esta diversidad la que se formula bien diciendo campesinos, aunque habría que ponerle la última O de indios, en realidad una, exactamente, para que fuera campesinos, indias, porque hay diversidad de género. Por ahí va el asunto, quisiera dejarlo aquí para que tuviéramos un rato de intercambio. De hecho, estamos apenas a 1:07. No quisiera ir más allá, hay otras cosas que yo pensaba formular que ya no cumplieron. Sí, voy a tomarme 5 minutos más, porque de que fuera algo que me parece importante. Cuando hablamos de que el sujeto, uno de los sujetos protagónicos de estas transformaciones en América Latina, en particular Mesoamérica y la zona andino-amazónica,
somos campesinos. Una socióloga, Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, hace un planteamiento extremadamente interesante para Bolivia. Dice, hay dos memorias, la memoria larga y la memoria corta. La memoria larga es la memoria que nos identifica como indios, la memoria corta es la que nos identifica como campesinos. Los indios surgieron hace mucho, surgieron con la colonia, no estaban antes éramos pueblos originarios, éramos culturas, la colonia nos volvió indios, nos llamó indios, nos hizo indios. Pero bueno, son 500 años de ser indios. Pero los campesinos latinoamericanos empezaron a hacerse campesinos en el siglo XX en realidad, y muchas veces por las reformas agrarias, y ella habla de Bolivia y habla de mediados del siglo XX, 49, 50, 51, con una reforma agraria que campesinizó a los pueblos originarios, que ahora dejaron de ser indios para ser campesinos, según la versión. En el caso de México tendríamos la revolución de 1910, 1920, y la reforma agraria, que también construyó al campesinado mexicano. Esta idea de Silvia Rivera de dos memorias, la memoria profunda que nos hace indios, la memoria menos profunda que nos hace campesinos, yo la asocio con algo que me parece fundamental. Somos indios, somos campesinos, no porque nos acordamos de la historia con fechas, datos precisos, nombres de los héroes que nos dieron patria en el año y día en que fueron fusilados, sino porque tenemos una apropiación del pasado, que es una apropiación simbólica, que es una apropiación mítica. Entonces, me parece que somos indios porque tenemos un mito fundacional como indios, y que somos campesinos porque tenemos un mito fundacional como campesinos, y que esos dos mitos fundacionales son nuestra manera histórica de ser indios y o campesinos. El mito, no la historia, no la historiografía, el mito, la cultura, el significado. ¿Por qué somos indios? Bueno, Mesoamérica es diversa, no son lo mismo las tribus de Aridoamérica, lo que ahora llamamos Aridoamérica, que las de Mesoamérica, y no es lo mismo la Mesoamérica del centro, con los náhuatl, básicamente, que los mayas del sur, los zapotecos en Oaxaca. Pero en todo caso, todas estas culturas mesoamericanas tenían mitos fundacionales muy parecidos. Les sugiero que por ahí revisen cómo le contaban sus informantes a Sahagún, que había sido fundado el Quinto Sol, porque de verdad uno se queda pasmado pues, del poder de esos mitos fundacionales. Según me cuentan los informantes, a Sahagún, en Tlatelolco, estamos hablando de pocos años después de la conquista, el Quinto Sol se funda después del primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que no les voy a contar. Pero bueno, cuando se acaba el cuarto sol, porque no sé si es el sol de fuego y la gente acaba quemada o es el sol de agua, y entonces pues, se acaban ahogados como era natural. Y entonces hay que fundar un nuevo sol, ¿no? Entonces, como hay que fundar un nuevo sol, se convoca aquí al Consejo, se convoca a los dioses y dice, bueno, necesitamos un nuevo sol, porque necesitamos inaugurar una nueva época, ¿no? Y ahí están los dioses y pues alguien se apunta, por ahí tengo el nombre, no me acuerdo ni cómo se llama, no importa, se podría llamar Slim. Es un dios poderoso, con muchos recursos, con mucha prestancia, guapo, alto, con facilidad de palabra, etc. Y dice, yo me apunto para hacer el nuevo sol, si tenemos que fundar el Quinto Sol, yo voy a ser el fundador del Quinto Sol, perfecto. Necesitamos un suplente, porque pues nunca se sabe, entonces estamos el suplente, ¿quién va a ser el segundo? Pues nadie dice nada, ¿por qué no tú? Y ahí estaba un dios, que era dios pues, pero que no quitaba que era chaparro, que era feo, que estaba lleno de granos, que no hablaba nunca, nomás oía a los demás, el más pequeño, el más pobre, el más frágil de todos los dioses. Nanahuatzin se llamaba. ¿Por qué no tú, Nanahuatzin? Pues ustedes dicen, como no, yo aquí a la orden para lo que ustedes manden. Entonces quedan el Slim de los dioses del Olimpo mesoamericano y Nanahuatzin, y hacen sus rituales debidos, y entonces dicen, bueno, muy bien, ahora tú que vas a ser el nuevo sol, tírate al fuego. Y el otro retrocede 3 o 4 pasos, y se lanza, y se detiene, y vuelve a retroceder, y para la cuarta vez le dice, bueno, ¿qué pasó? Pues es que está muy caliente el fuego. Pues Nanahuatzin, te toca a ti, Nanahuatzin, como no, muy a la orden, se tira al fuego. Y Nanahuatzin es el Quinto Sol. Nanahuatzin, el más pequeño, el más modesto, el callado, el que no hablaba. Él sí se atrevió a morir para darnos un nuevo sol. ¿Quiénes son los que nos van a dar una nueva esperanza, un nuevo sol, un nuevo mundo?
No los presuntuosos, no los ricos, no los habladores, no los poderosos, sino los débiles, los pequeños, los insignificantes. ¿Y por qué son ellos los que serán capaces de darnos un nuevo sol? Porque no tuvieron miedo. Porque no tuvieron miedo, porque estuvieron dispuestos a morir para darnos un futuro, un nuevo sol. Sí, carajo, eso nos dicen los antiguos. ¿Para qué andamos con tanto desmadre leyendo a los filósofos alemanes y esas cosas? Que no estaba ahí. Y termino con, este es el que nos da identidad como indios. Somos finalmente los más iguales, somos los hijos del quinto sol, somos los que comemos maíz, los que bebemos pulque, los que sembramos milpa, somos los hijos de Nanahuatzin, los herederos de Nanahuatzin. Pero la revolución de 1910 nos dio otra identidad, la identidad campesina, y ahí hay un mito fundacional. El que no sepa o no haya oído por ahí cómo fue que Zapata convocó a los jefes, no a los dioses, sino a los jefes militares, y les dijo, bueno, pues aquí vamos a poner de acuerdo en un proyecto y vamos a firmar un plan de Ayala. Esto sucedió no en Villa de Ayala, porque Villa de Ayala estaba muy desprotegido y se caían los federales fácilmente, sino que fue en Ayoxustla, Puebla, cerca de Morelos, y ahí se juntan los jefes, y ahí Zapata, y se le había ayudado a redactar el plan de Ayala, dice el plan de Ayala, se los lee, está transcrito por algunos de los que ahí estaban, y les dice, bueno, pues entonces hay que firmar. Entonces se cuchichean ahí, no los dioses, sino los jefes militares. Oye, pero si firmamos ese papel que habla pestes de Madero, entre otras cosas, y de los hacendados, pues nos van a matar. Y le dice, bueno, pues sí, pero todos nos te van a matar. Entonces, mejor firma. Y bueno, Zapata usa la fórmula que todos espero conocemos, los que no tengan miedo, que pasen a firmar. Y pasaron unos y otros no pasaron. Y finalmente dijeron, bueno, pues, nos han de matar de todos modos, pasemos a firmar. Firmaron todos. Y esa decisión de firmar el plan de Ayala, esa decisión de nos han de matar, pero es más importante firmar y lanzarse a la lucha que defender nuestra vida, porque lo que está en juego es más importante que nuestra vida. A lo Nanahuatzin es lo que nos hizo hijos de Emiliano Zapata, hijos de la rebelión campesina de las tierras del sur, hijos del ejército liberador, de algún modo, pues, protagonistas del plan de Ayala. Los que no tengan miedo, que pasen a firmar. El Dios que no tenga miedo, que se tire al fuego, porque solo los que no tengan miedo, solo los que acepten que en algún momento es más importante la causa que la vida, solo esos nos darán un nuevo mundo. El primero es la fundación de nuestra identidad como indígenas, originaria, como pueblos mesoamericanos. La segunda es la fundación de nuestra identidad como campesinos. El que se conforme con la identidad indígena, pues que se quede con Nanahuatzin. Y el que se conforme con la identidad campesina, que se quede con Zapata. Pero si queremos tener una doble identidad mucho más poderosa, pues entonces recuperemos a Nanahuatzin y a Zapata y seremos campesinos de algún modo en esta tarea de liberar también a México, como lo han hecho en el Cono Sur, de la opresión de la que venimos hablando. Ahora sí ya terminé. Gracias. Antes de que me pasaran las preguntas, voy a hacer dos comerciales. Están invitados también ahora en esto que nos plantea para recordar los mitos fundacionales a la Huasemilpa que tenemos aquí en la universidad. El día de hoy se sembró. Si quieren, al final le doy la palabra por ahí a alguno de los compañeros de la Huasemilpa, que solo veo a Jesús, para que los inviten. Y la siguiente sesión, que es dentro de 8 días, es aquí. Tendremos la participación de Víctor Suárez Carrera y Adelita San Vicente, que andan en toda esta batalla contra la alimentación transgénica. Pues ahora sí, les doy la palabra a ustedes para este intercambio y diálogo. Si tuvieran alguna pregunta o comentario de lo que nos presentó aquí Armando Barros. Yo quisiera, un poco interpretando al maestro Basta, aunque tal vez no coincida mucho en términos de lo que vamos a utilizar. Hay un síndrome de subempleo, pobreza, hambre. Y ese mismo
síndrome pues marca, y precisamente hablando de los campesinos indígenas, como referente y haciendo un poco lo que sucede, ¿no? La realidad. Al iniciar el día toman café y pan, después ya se trasladan a la milpa y comen chile, frijol y tortilla y pozole. Obviamente estoy hablando de la gente del sureste mexicano, que son más o menos 2 millones. Obviamente su dieta no se acerca nada a la canasta básica recomendada. Y estos campesinos tienen ese rol más o menos entre 4 a 6 meses de acuerdo a las características del cultivo. Pero hay otro momento en que ellos son trabajadores no agrícolas, o sea, se emplean, es un empleo no agrícola rural, cuando va precisamente al sector manufacturero, de la construcción o del comercio. Ahí también cambian sus hábitos alimentarios. Y obviamente cambian sus hábitos alimentarios porque su salario no es precario y obviamente las condiciones son deplorables. Entonces, en conclusión, esos dos roles que tienen los campesinos, en un momento cuando están en la milpa, o en otro momento cuando son asalariados como jornaleros, de todas maneras, en cuestión de la cuestión de la dieta alimentaria, están pegados. Yo creo que hay muchas alternativas. Una de ellas, y han dado la lucha algunos campesinos y algunas organizaciones, tiene que ver precisamente en toda la cadena agroalimentaria, pero con énfasis en la post cosecha, es decir, tratar de lograr el mercado justo. Y otro aspecto que tendría que señalar sería el referido precisamente cuando son jornaleros, es decir, cuando son trabajadores que están empleados, aunque están en el sector rural, pero no son actividades propiamente agrícolas, que precisamente no exista oponerse a que exista la precarización del salario y obviamente las condiciones deplorables del trabajo. Esa sería como conclusión. Coincido con el maestro, pero sí sería, y la pregunta ya no, el comentario en concreto, ¿qué podría hacer el movimiento campesino ante la, pues ahora sí que el avallazaje del capitalismo y del neoliberalismo y de sus aliados, el gobierno? ¿Qué podría hacer el movimiento campesino ante eso? ¿Realmente se puede llegar al mercado justo? Porque el asunto del mercado justo, pues realmente son pocas organizaciones que llegan a eso. Gracias. Pero en este sentido mi pregunta sería, ¿cómo se puede insertar el fenómeno del narcotráfico y de la narcoviolencia, ¿no? en estas nuevas formas de desterritorialización y de desposesión, ¿no? Que me parece que creo que es algo que pues es un fenómeno muy triste, ¿no? que estamos viviendo y que es parte de nuestra realidad, ¿no? La segunda pregunta sería encaminada a lo que usted decía, ¿no? De las alternativas, ¿no? Bien hablaba de que pues no es el socialismo real existente y que pues históricamente ha demostrado que no es como una de las salidas más viables, ¿no? Nos hablaba de pues el otro mundo, ¿no? De la construcción del otro mundo es posible, ¿no? Y en este sentido mi pregunta sería la siguiente, ¿no? De que, ¿qué opina de lo que está ocurriendo actualmente hoy en el sureste mexicano, ¿no? En los compas de Chiapas, ¿no? Y qué opina de estos ataques, ¿no? De los que están recibiendo la autonomía zapatista, ¿no? Y en sí el proceso, ¿no? Ensartado en este marco, ¿no? del cual nos estaba hablando, ¿no? Buenas tardes, Tania Rodríguez, profesora de San Lorenzo Tezonco. Mi pregunta va dirigida al desarrollo de la segunda parte, cuando iba a hablar de las formas de resistencia, pero más bien cómo articular
embargo, esta lógica de este nuevo capitalismo rentista, con todos estos adjetivos que usted ha descrito, que se opone a una forma de capitalismo, digamos, más modernizante, civilizatoria, liberal, ¿no? Incluso en sus formas políticas, arriesgado con ciertos valores, que produjeron formas de dominación, formas de relación política diferenciadas también. Es decir, esta otra mitología del capitalismo liberal constituyó de manera acompañada a estas formas también liberales de constitución de instituciones políticas. Entonces, si esta fase de crisis del capitalismo se caracteriza por un capitalismo rapiñero y rentista, acomodaticio, las formas políticas que empieza a asumir también se desliberalizan y empiezan a asumir otras nuevas caras. Entonces mi pregunta iría sobre este correlato en términos políticos, institucionales que pudiera adquirir este régimen de acumulación. Bueno, a mí me quedan, en general, bueno, claro, en la exposición me quedan algunas dudas. Tuvimos aquí la exposición de Patricia Arias, que fue interesante en el sentido de que nos habló de otra región del país, del occidente, del noroccidente, donde ella citó campesinos. Ahí sí me entra un poco la duda con Hernán en relación, son campesinos mestizos, ¿no? Entonces esta concepción podría adecuarse a campesinos que quizás no tengan un pasado tan claro, ¿no? De esta memoria larga, ¿no? Como tú mencionas, sino pues que fueron recampesinizados, cuando se repartieron latifundios, en fin, con la reforma agraria, se convirtieron en campesinos, o por procesos más actuales de los años 70, 80, recuperaron la tierra y tienen su parcela, son campesinos, ¿no? Mestizos, ahí me salta esa duda. Y otro tipo de sectores, ¿cómo los caracterizaría? Aquí yo le preguntaría, ¿no? Actores sociales que no completan su subsistencia solamente con la producción agrícola, sino que tienen que incorporarse a otros procesos de trabajo, servicio en las ciudades, comercio, jornaleros, en lo que están vinculados muchas mujeres también, ¿sí? No están dedicados solamente a la producción de la tierra. ¿Cómo podríamos caracterizarlos? Y luego otro sector de campesinos que aquí importa mucho, porque aquí están trabajando en lo va a hacer mucho con los pueblos cercanos, pueblos antes rurales y en su memoria larga, sí, de origen indio. La relación con la ciudad, la articulación de campesinos con la ciudad, ya sea porque la ciudad incorporó a estos pueblos campesinos o porque muchos campesinos migrantes llegan, ¿sí? Buenas tardes, yo soy Jennifer García, estudiante de San Lorenzo de Soncos, de antropología. Y doctor, mi pregunta va encaminada a esta parte de las comunidades están resistiendo, pero hay comunidades que están en disputa entre ellos porque aunque tienen las mismas necesidades, pues unos están a favor de algo y otros están en contra porque justamente el gobierno no les está dando lo que estas empresas transnacionales les están prometiendo. ¿Estas comunidades tienen algún futuro? Esa es la pregunta, gracias. De Beatriz y de algún modo con la que hacía la compañera de aquí de San Lorenzo, que está estudiando antropología. Yo ciertamente tengo, y creo que no yo, sino que tenemos como referente cuando hablamos de campesinos y de indios y de comunidades, a los campesinos del centro-sur del país o del sur-sureste del país, a los campesinos mesoamericanos, y luego cuando metemos a los andino-amazónicos pareciera que todos son quechuas, aymaras, etc. Y esto no es así. Yo no estoy hablando de campesinos muy parecidos a un tipo, ¿no? El tipo campesino, el tipo clásico, es el campesino que tiene su milpa, que tiene su huerta, que tiene su traspatio, que produce maíz, frijol, calabaza, chayote para comer, etc. Estoy hablando de esta enorme diversidad y voy a tratar de ponerla en concreto, no en Occidente, pero sí en Chihuahua. Por ejemplo, acabo de estar en Chihuahua hace un mes, poco más o menos, en un encuentro campesino, en donde estaban, por un lado, compañeros rarámuris,
y nos tiraron el rollo. El compañero estaba más. Nosotros sembramos milpa, nosotros sembramos maíz, frijol, etc. Por ahí salieron de las ONGs diciendo que están muriendo de hambre, que se tiran al barranco, se suicidan, nos ganamos, nosotros no nos suicidamos, nosotros nunca nos hemos suicidado, ni nos vamos a suicidar, no se preocupen, nosotros estamos en la lucha. Sí, estamos jodidos, sí padecemos a veces hambre, pero no tanto, porque bien que mal, y a pesar de las sequías, y a pesar del desmonte, pues sembramos milpa, sembramos algo para comer, y sin embargo, entonces son campesinos tradicionales en una proporción importante de autoconsultivos, asalariados, tienen que bajar a trabajar y bajan a trabajar con un salario, pero siguen viviendo en comunidades y resistiendo desde esas comunidades, penetrados por el narcotráfico, fregados de muchas maneras, pero ahí están en resistencia, son indios en el sentido más convencional, solo que indios de la Arioamérica, los Tarahumara, los Rarámuris, esos fueron unos. Por cierto, decían cosas bastante chingonas, tales como ya nos dijeron que pues el maíz que nosotros usamos para comer y para hacer tortillas y demás, pues se usan para muchas cosas, y otras ya nos dijeron que se usa para producir gasolina. Y entonces el maíz que nos envía con azúcar, porque nos está preocupando que no nos volvamos camioneta. Decía el compa, pero decía en broma, claro está, y no decía camioneta, decía troca. Esos son indios, ya estaban. Pero luego hablaban otros compañeros, Pedro, un compa, amigo mío, que son del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, que son de otra estirpe, esos son mestizos, clarísimo. Y mestizos de los del norte, o sea, con muy fuerte carga de rasgos, digamos, anglosajones, blancos, o de diferentes orígenes. Y ellos son campesinos temporaleros, no de la sierra, son campesinos de los valles. Puta, si en la sierra está mal, en los valles temporaleros están peor, porque no llueve desde hace un chingo. Platica uno con ellos, están ahí frente a una bodega que pelearon y que conquistaron, ¿no? La bodega que le quitaron a Conasupo, hace 20 años de eso, ahí está la bodega. Y se le enseña, ¿no? Con orgullo, nosotros se la ganamos a Conasupo, abren la bodega, está vacía. ¿Y por qué está vacía? Es que no hemos tenido cosecha. ¿Por qué? Pues porque ha habido sequía, no ha llovido, y por eso. ¿Y cuánto hace que no han tenido cosecha? 11 años. Y entonces, ¿qué están esperando? Que vuelva a llover, y cuando vuelva a llover vamos a volver a tener cosecha. Bueno, así más o menos, luego de llover un año o dos para que no se les olvide, y otra vez otros 10 años esperando a que llueva. No es broma por completo. El problema, dicen ellos, es que antes teníamos una agricultura diversificada que nos permitía aguantar este tipo de temporales malos. Ahorita los temporales son peores y además nos hemos especializado, y ahora sí que no lo estamos haciendo sin agua. Y tienen un problema grave para seguir siendo campesinos, y evidentemente entre una cosa y otra están jornaleando ahí, en la manzana y en otras cosas, y se están yendo a Estados Unidos. Todo el mundo tiene familia de los dos lados, entonces siguen siendo campesinos, quieren seguir siendo campesinos, se acuerdan de cuando eran más autosuficientes, pero bueno, no hay otra. Y cuando uno les dice qué es el buen vivir, dicen el six-pack y la televisión. Y luego piensan un poco más y dicen, bueno, es seguir la familia, es la tierra, es decir, hay una cultura profunda, pero también hay una cultura vinculada con la frontera, que está tiro de piedra, y hay unos que viven del otro lado, ¿no? Evoluciones. Y después están los campesinos de riego, que también están organizados, y eso básicamente es Barzón. Si ahí tienes agua de riego, pues ahí más o menos le estás haciendo, más o menos, los precios son infames, pero además el agua es un recurso peleado. Y los que antes eran una etnia admirable por su austeridad y por su lejanía de todo tipo de los vicios, los menonitas, pues ahora resulta que son unos depredadores del medio ambiente y dedicados al narcotráfico, una parte de ellos, y están acabándose el agua. Entonces hay guerras del agua entre comunidades, y no estoy aquí hablando de comunidades indígenas de Oaxaca o de Chiapas, estoy hablando de comunidades de Chihuahua, comunidades rarámuris, sobre todo en este caso comunidades mestizas del Barzón, con agua de riego, y los menonitas. Es una guerra, ha habido muertos ya y lo seguirá habiendo. Bueno, pero ahí estaban los agricultores de riego, ahí estaban los mestizos comerciales, ahí estaban los agricultores de temporal, también comerciales, autoconsultivos en parte, muy jornaleros, y ahí estaban los rarámuris de la sierra. Y ahora, si leen ustedes el periódico, no sé si ya liberaron, están tomando las vías de tren. El único tren de pasajeros que nos queda en este chingado país es el Chepe. Y además el tren que no es de pasajeros. Vaya pues, es una lucha conjunta de gentes que aparentemente son extremadamente diversos y heterogéneos. Porque si no se juntan,
separados no van a poder resistir. No sé si me explico, es un poco la idea. Y la diversidad, bueno, estoy hablando de Chihuahua porque está en la frontera norte, porque acabo de andar por ahí. De que la gente se divide, de que se contrapone, de que chocan unos con otros, sí, sin duda. Pero alguna compañera decía hace unos días, apenas hace unos días, la amenaza de los megaproyectos, las mineras, etcétera, divide a la gente. Y decía una verdad, si de pronto ante la posibilidad de una mina que llega ofreciendo que te van a dar una lana por tu tierra, que ya ni siquiera estás cultivando, que no da mucho porque está estéril, y que además te van a dar empleo que no tienes, y tus hijos no quieren seguir cultivando la tierra y quieren un empleo que no hay, pues algunos dirán, vamos vendiéndoles la tierra a la minera, y otros van a decir, no, porque nos van a destruir, y se divide la comunidad, sin duda, sin duda. O sea, la amenaza divide a las comunidades, pero lo que estuvimos viendo después de eso fue un documental en el que se mostraba cómo las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla, ante la amenaza de las hidroeléctricas por un lado, que se supone que van a servir para generar la energía y el agua necesaria para la minería, además del fracking, porque también ahí hay lupitas, están unificando a la sociedad regional, no solo indios con indios, campesinos con indios, indios con campesinos, sino también a los hijos de los caciques y a los pequeños prestadores de servicios y a los que tienen hotelitos y a los que tienen restaurantes, porque se les va a llevar la fregada a todos. Es decir, la amenaza sobre una región es la amenaza sobre una sociedad completa. Y otra más, y esta sí es la última. Sí, es una pregunta, podría ser larga y complicada. Sí, el capitalismo es uno, pero tiene modalidades históricas y modalidades regionales diferentes y tiene facetas diferentes. Estamos viviendo, digamos, el peor de los capitalismos posibles, quizás. Este capitalismo rentista, este capitalismo predador, este capitalismo suicida, pues, que nos está llevando al barranco, viéndose el mismo, es el peor de los capitalismos posibles. No porque el capitalismo anterior no fuera rentista, no porque no fuera predador, sino porque ahora esto se coloca en primer plano, porque está enfrentando una crisis que yo creo que es una crisis terminal. Y en una crisis terminal el capitalismo patalea, y en esta pataleada nos va a llevar. Pero no era igual, no siempre fue igual. Ciertamente veníamos antes de que el neoliberalismo, llamado neoliberalismo, estas recetas de liberalización de la economía, apertura de los mercados, y soltarle las riendas al capital financiero, sobre todo soltarle las riendas al capital financiero, que había estado muy controlado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, condujo a la situación, digamos, neoliberal que ahora vivimos. Pero había habido un tiempo, recordémoslo, que era el tiempo del capitalismo de la abundancia, que era el tiempo del estado de bienestar, que era el tiempo en donde la educación, la salud eran asumidos por el Estado, en países desarrollados, en donde el problema era el consumismo, ¿no? Se les decía, aquí el problema es que tenemos tantas mercancías, tantos bienes, que estamos enajenados al consumo. Eso por el lado de los países centrales. Y por el lado nuestro, por el lado de los países de las orillas, por los países de los márgenes del sistema, era el desarrollismo, en sus mejores momentos. Pero el desarrollismo no era cualquier cosa, el desarrollismo era reformas agrarias, el desarrollismo era derecho a la educación, derecho a la salud, el desarrollismo eran políticas de crecimiento endógeno, es decir, hacia adentro. Queremos crecer con el mercado interno y para eso necesitamos que haya ingresos para que la gente pueda comprar electrodomésticos. Y necesitamos electrificar el campo, porque si no electrificamos el campo, las señoras van a seguir echando tortillas así a la mala. No, lo que hay que hacer es que las señoras ya tengan licuadora, que las señoras ya tengan radio, que luego las señoras ya tengan hasta lavadora. No sé si me explico. Esto ahorita nos puede parecer muy mal, pero de verdad fue una revolución. Era competir con la revolución cubana, ¿no? La revolución cubana está haciendo justicia social, está dando educación para todos. Nosotros también vamos a dar educación, también vamos a dar salud. Este modelo de capitalismo se acabó. Ese modelo de capitalismo ya valió madre. No vamos a regresar a él. Y ahora lo que tenemos es intentos post-neoliberales, claramente post-neoliberales, Bolivia, Ecuador, yo pienso que, bueno, Venezuela claramente, pero pienso que también, de una forma o de otra, Brasil, Argentina, Uruguay, cada uno en su modalidad, que están repitiendo las fórmulas del desarrollo, porque no hay otras, necesitas crecer. Nosotros podemos decir que es a toda madre no crecer, que la economía no crezca, pero tú tienes que resolver problemas de carencias ancestrales, tiene que haber algún tipo de crecimiento
tipo de crecimiento deseado, un tipo de crecimiento hacia el mercado interno, lograr Venezuela, caramba, Venezuela tiene que, a estas alturas, 15, casi 16 años de estar utilizando la renta petrolera brutal que tiene ese país, un ingreso petrolero enorme que está captando en gran medida el Estado venezolano y no ha logrado reducir la dependencia alimentaria. ¿Sí me explico? O sea, lo que hay que hacer es combatir el hambre en Venezuela invirtiendo en el campo, invirtiendo en la agricultura, no es fácil. Entonces, estamos en una situación en la que el capitalismo no puede volver a sus etapas, digamos, desarrollistas en la periferia, y el estado de bienestar en los países centrales no va a volver a eso, y que el anticapitalismo, antineoliberal, de arranque antineoliberal y principalmente anticapitalista, no ha encontrado las fórmulas mágicas. Entonces, bueno, lo que sucede es que si tú no tienes otro recurso para poder desarrollar la economía, y tienes una etapa histórica de commodities, es decir, de materias primas de precios altos, pues empiezas a vender materias primas a precios altos. Digo, si no lo haces, pues de todos modos otros lo van a hacer. Finalmente no va a pasar nada. Y bueno, pues es extractivismo. Sí, a huevo que es extractivismo. Digo, ¿por qué se dice el pueblo venezolano se ha beneficiado muchísimo de los gobiernos de Chávez y por chavistas? Pues porque hay de distribución de la renta petrolera. Pero eso es suficiente, no es suficiente. Está cabrón. Igual tendríamos la renta del gas en Bolivia, igual tendríamos una agroexportación que es la que le da vitalidad a la economía brasileña. Entonces estamos metidos en una suerte de neodesarrollismo que busca ser post-desarrollismo y que, bueno, no ha encontrado el camino. Yo creo que el capitalismo no tiene regreso al capitalismo de bienestar y que el socialismo, cuando menos el socialismo pensado o construido en el siglo pasado, ya no sirve, todo está complicado. Pero ese es el escenario y la gente está buscando el camino y creo que eso es lo que nos debiera alentar. Pues esa es la última respuesta de la primera ronda de preguntas. Ya ven que puede ser otra conferencia. Entonces, modérense sus preguntas para que podamos ir a la misma parte. Bueno, buenas tardes. Más bien quería saber si comprendí, ¿no? Algo que, bueno, viene planteando de manera implícita, ¿no? A lo mejor no tan explícitamente, ¿no? Frente a toda esta situación surge una gran necesidad, ¿no? Que es la de deconstruir los saberes impuestos que nutren y sustentan al capitalismo rentista financiero, ¿no? Sería como a través de la reapropiación simbólica mítica mesoamericana, en el sentido de que esta no repite únicamente y necesariamente una aventura relatada, sino que viene a ser la expresión a posteriori de percepciones particulares arraigadas a través del devenir cotidiano, ya sea ancestrado, más inmediato. Y bueno, lo explico un poco porque muy curiosamente hace algunos días estoy leyendo este libro, el del conejo en la cara de la luna, y en efecto empezaba yo como a reflexionar un poco en torno a esto, ¿no? A cómo en efecto, o sea, dicen demasiado, ¿no? No es nada más como un relatito, ¿no? Y ahorita que usted lo mencionaba, pues lo identifiqué de ese modo. Nada más sería saber si es esa la lógica o si pues igual estoy muy perdida, ¿no? Gracias. Si es, y la respuesta breve, porque no da para más. Construiste muy bien tu pregunta y estabas tomando nota. Es simplemente una idea que creo que en efecto está muy claramente lo que sostiene. Esta idea de que el imaginario colectivo de una cultura está construido a partir de la forma de sus prácticas, que sus saberes son la expresión de sus haceres y no son unos saberes construidos al margen o en la academia, y que estas prácticas en gran medida son su relación con la naturaleza, y que por ende el modo en que se cultiva la tierra o en que se convive con el bosque, etc., es la que define tu identidad, tu cultura. Es un tema que está muy claramente en este autor y que yo le pongo. Yo solo quisiera enfatizar una cuestión, es cuando estamos hablando de un imaginario y de un imaginario de pueblos tradicionales, estamos hablando, lo que dije yo al principio y con esto cierro el círculo completo, estamos hablando de una forma de acceso a la universalidad que no es la forma del razonamiento lógico, que no es el silogismo aristotélico. No porque el silogismo aristotélico y el pensamiento lógico no sirvan, sino porque hay otras vías de acceso también a la universalidad.
Y estas otras vías de acceso a la universalidad son una universalidad en donde lo singular no se pierde y no se borra. Por ahí andaba diciendo un compañero que no son universales. ¿Y dónde quedan las particularidades? ¿Dónde quedan los territorios? ¿Dónde queda lo local? ¿Dónde quedan las identidades? Las identidades pueden estar contenidas en lo universal de muchas maneras, al modo hegeliano de conceptos construidos dialécticamente, o al modo de la metáfora, al modo de la alegoría. Entonces, cuando el Popol Vuh te narra la historia de cómo fue que fueron engendrados los dos dioses cuyas aventuras nos va a contar, y de cómo la mujer, la madre de ellos, no era reconocida como tal, y su abuela decía, no, tú eres una puta, porque la habían inseminado con una escupitina. Es bonita la historia. Entonces decía, no, tú eres una puta, tú no eres la madre de mis nietos, tienes que demostrar que eres la madre de mis nietos. Entonces manda a la señora, ve a la milpa y traes maíz. Va a la milpa y hay una triste caña, no hay maíz ahí, pero los dioses le ayudan y junta un chingo de maíz y va ahí con su texto de maíz y dice, aquí está el maíz. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que las mujeres son paridoras, que las mujeres son nuestras madres y que las mujeres son fértiles, como lo es la tierra, y si quieren demostrar que no son putas, sino que son nuestras madres, tienen que demostrar que son fértiles. Es decir, que es una visión completamente sexista del género femenino. Y está en el Popol Vuh. Bueno, leamos la universalidad, leamos el sexismo de los pueblos originarios, leamos la visión patriarcal que los pueblos originarios tenían, pero leámoslo en sus mitos. Es una de las formas de acceder. Perdón que no sé si vieron que les hice trampa, o sea, no estoy hablando del mito como el que nos da identidad y el que nos sentimos orgullosos. Supongo que nadie se siente orgulloso de ser, de que las mujeres sean en nuestras culturas la chingada. ¿Sí? Eso no es motivo de orgullo, pero así dice el mito. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la construcción y este es el mito que hay que decir, no, pues este mito no nos funda a nosotras, perdón, los fundaron ustedes, pero no a nosotras. Pero discutamos en el terreno de los símbolos también, discutamos en el terreno de los mitos, discutamos en el terreno de las historias, y entonces tendremos una epistemología con la cual nos podremos comunicar más fácilmente con los sabios de las comunidades, que saben hablar como nosotros, porque también ellos fueron a la escuela a esa altura, muchos de ellos, pero siguen sabiendo hablar como se hablaba antes, que es a través de la alegoría, que es a través de la metáfora. Entonces yo me iría por ese lado y creo que eso es lo que nos está funcionando en América Latina. Por así, a la Guasemilpa, ¿no? También hay compañeros acá del seminario a sujetos rurales que está alternado entre la UAM y la UACM. Entonces, bastante contento porque además está el compañero Armando Bartra. Está muy chido, la verdad, estoy muy contento porque un profesor, un compañero nos decía, ¿no? De repente se alinean los planetas y están todos aquí reunidos, ¿no? Y entonces esto realmente el concepto de hacer milpa es esto, ¿no? Es más allá de sembrar o colocar la semilla en la tierra, es hacer comunidad. Y entonces yo creo que aquí estamos realmente generando milpa, estamos haciendo milpa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Más bien el evento lo vamos a hacer nosotros. ¿De aquí va? Yo creo que esta universidad es una universidad excepcional desde el punto de vista. El derecho a estudiar, que es de todos, aquí realmente se reconoce, no necesitas pasar un examen, tú tienes la edad y tienes la voluntad y tienes derecho a estudiar. Es un tipo de enseñanza, ándale pues, es un tipo de enseñanza de nueva clases. Yo creo que tiene todas las virtudes, pero dentro de este plantel, aquí San Lorenzo de Sonco, esta iniciativa de la Guasemilpa, pues a mí personalmente me parece de las cosas más alentadoras, más entusiasmantes, no solamente porque es una iniciativa de jóvenes, estudiantes y maestros, sino porque además no era un asunto curricular, no está en el programa, no es una huerta experimental, no es una milpa experimental, sino que es una idea de ellos de hacer un trabajo colectivo, que además es una recuperación de la agricultura y hacerlo bajo la modalidad de la milpa,
Y eso tiene otra virtud enorme, que es que, bueno, pues como los compas de aquí, los chavos, aunque sean algunos hijos de campesinos, ya no tienen la experiencia, ya no saben, tuvieron que asesorarse, tuvieron que buscar quien les enseñara, y esto los obligó a relacionarse, ¿no? A ver que hay campesinos aquí, gente que conoce las semillas, gente que sabe sembrar, o gente como doña Mauricia, que me estaba platicando, que es una de las personas que los ha instruido para que puedan hacer eso. Yo creo que es el reconocer los saberes, que no es nada más un docente con un doctorado que viene a dar clases, sino que es una persona que tiene una experiencia, saberes, pues es bien importante. Bueno.